A mediados del siglo XX, mientras Europa se reconstruía tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo horror comenzaba a gestarse en las sombras de Alemania Occidental. No era un conflicto armado ni un enemigo político. Era un hombre tímido, casi invisible, que se escabullía entre la multitud con la mirada baja. Su nombre, Joachim Kroll. Durante más de 2 décadas, Kroll cometió una serie de crímenes atroces, asesinando y en muchos casos canibalizando a sus víctimas. No tenía un patrón claro, no buscaba atención y su apariencia ordinaria confundía incluso a los investigadores más experimentados. Este es el escalofriante relato del caníbal de Ruhr, uno de los asesinos seriales más siniestros y subestimados de la historia alemana. Joachim Georg Kroll nació el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, hoy Sabrs, Polonia, una región minera que en ese tiempo pertenecía a Alemania. Fue el más joven de 8 hermanos, criado en un entorno marcado por la pobreza extrema y la violencia de la posguerra. Su padre, un minero autoritario, desapareció en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, dejando a su familia en la ruina. Desde temprana edad, Kroll mostró signos de desarrollo anormal. Era un niño enfermizo, con dificultades para hablar y un bajo coeficiente intelectual. Sufría de enuresis nocturna, un problema que persistió hasta bien entrada su adolescencia. Su madre lo protegía en exceso, pero también lo avergonzaba, lo que contribuyó a su profunda inseguridad. En la escuela fue víctima de acoso constante. Otros niños lo llamaban el idiota o el sucio, y sus profesores lo consideraban intelectualmente débil. Nunca llegó más allá del nivel básico de educación y tras la muerte de su madre, se convirtió en un adulto solitario e infantilizado. Sus primeros impulsos sexuales también fueron anormales. Encontraba placer en observar cómo los animales sufrían antes de morir. Esta conexión entre la sexualidad y la muerte sería clave para entender su futura conducta criminal. En 1955, poco después de mudarse a Duisburgo, comenzaron los asesinatos. La primera víctima conocida fue Irmgard Strell, una joven de 19 años que fue encontrada brutalmente asesinada, violada y mutilada. Su cuerpo presentaba signos de canibalismo. Faltaban trozos de carne del área de los muslos y el abdomen. El crimen causó conmoción en la comunidad, pero debido a la falta de pruebas, se culpó erróneamente a otro sospechoso. Joachim Kroll, mientras tanto, continuó con su vida normal. Trabajaba en fábricas, vivía en pequeños apartamentos y era considerado por sus vecinos como un hombre reservado, incluso amable. Pero en su interior, una necesidad incontrolable lo devoraba, una combinación enfermiza de deseo sexual, impulsos homicidas y hambre literal. Durante los siguientes 20 años, Joachim Kroll continuó asesinando a mujeres, adolescentes e incluso niñas pequeñas. En total, se le atribuyen al menos 14 homicidios confirmados, aunque el número real podría ser mayor. Kroll elegía víctimas al azar, en zonas rurales o parques, donde sabía que no habría testigos. Las atacaba por la espalda, las estrangulaba y luego abusaba sexualmente de sus cuerpos. Lo más macabro era lo que ocurría después. Con una pequeña navaja, les abría el abdomen y les arrancaba pedazos de carne que llevaba consigo en bolsas plásticas. Cocinaba esa carne en su casa, con papas o zanahorias. Según sus propias declaraciones, era más barato que comprar carne en la tienda. No lo hacía por rituales ni por enfermedad mental esquizofrénica. Lo hacía simplemente porque tenía hambre y porque le excitaba. Durante este periodo, la policía de la región del Ruhr fue incapaz de conectar los crímenes, en parte porque los modus operandi variaban, pero también porque en al menos 4 casos se detuvo a personas inocentes que terminaron confesando bajo presión. Kroll, mientras tanto, seguía libre. A los ojos de los demás, Kroll era un hombre común. Tenía trabajos simples como limpiador o ayudante de baño. Nunca levantaba la voz, no tenía amigos y apenas interactuaba con las mujeres. Vivía en un apartamento minúsculo en el número 11 de la calle Friesenstraße, en el distrito de Lahr, Duisburgo. Allí convivía con sus fantasías más oscuras. Su refrigerador estaba lleno de restos humanos que él mismo había cocinado, las ventanas siempre cerradas, el ambiente cargado de un olor extraño, metálico y rancio. Los vecinos notaban el hedor, pero pensaban que era debido a problemas en las cañerías. Nadie sospechaba que vivían puerta con un caníbal en serie. Una vecina llegó a decir tras su arresto: «Siempre saludaba. Nunca pensé que fuera capaz de algo así». El 3 de julio de 1976, Joachim Kroll cometió su último crimen. La víctima fue Marion Ketter, una niña de 4 años. La secuestró cerca de su casa, la llevó a su apartamento y la estranguló. Después la descuartizó.
Guardó algunos trozos en el refrigerador y arrojó partes por el inodoro, lo que causó una obstrucción. Al día siguiente, un vecino llamó al técnico de plomería. Cuando el técnico revisó las tuberías, encontró restos humanos, trozos de carne con pelos y piel. Avisó inmediatamente a la policía. La pista condujo directamente al apartamento de Kroll. Cuando los agentes entraron, encontraron una escena dantesca: el cuerpo parcialmente devorado de la niña, bolsas con órganos en el refrigerador y una olla sobre la estufa con carne humana cocinándose. Kroll, calmadamente, les explicó que era carne de cerdo. No ofreció resistencia. Solo preguntó: ¿me darán una máquina para mantenerme vivo en la cárcel? Una vez detenido, Kroll comenzó a confesar sus crímenes con una frialdad aterradora. Describía cada asesinato con detalle, incluso recordando qué partes del cuerpo había comido. No mostraba remordimiento. Para él era como relatar una rutina doméstica. La policía quedó sorprendida por su tono apático. No era un psicópata grandilocuente ni un asesino impulsado por odio. Era un hombre emocionalmente atrofiado, con un desarrollo mental comparable al de un niño. Durante los interrogatorios, Kroll admitió 14 asesinatos. Algunos casos cerrados años antes fueron reabiertos, descubriendo que personas inocentes habían sido condenadas erróneamente por sus crímenes. Esto desató un escándalo que sacudió al sistema judicial alemán. Los psiquiatras lo evaluaron. Determinaron que, aunque tenía un coeficiente intelectual bajo, comprendía la naturaleza de sus actos. No era inimputable. Sabía que matar estaba mal, pero lo hacía igual, por necesidad y placer. El juicio de Joachim Kroll comenzó en 1982 y duró más de 150 días. Fue un proceso largo, plagado de detalles macabros que impactaron profundamente a la opinión pública. Los familiares de las víctimas pedían pena de muerte, pero Alemania ya había abolido esa condena en 1949. El tribunal lo declaró culpable de 8 asesinatos, aunque él mismo había confesado más. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Kroll permanecía impasible. No lloró, no se disculpó. Apenas entendía el proceso. En una ocasión, al ser cuestionado sobre por qué había hecho lo que hizo, simplemente respondió: porque me gustaba y tenía hambre. Joachim Kroll murió en prisión el 1 de julio de 1991 a los 58 años, de un ataque al corazón en la cárcel de Rheinbach. Murió solo, sin visitas, sin amigos, sin lamentos. Su caso quedó grabado en la historia criminal de Alemania como uno de los más perturbadores. Su legado es un recordatorio de cómo un individuo aparentemente inofensivo puede ocultar los horrores más indescriptibles. Hoy, el apartamento donde vivió fue demolido. La calle cambió de nombre. Los residentes de la Aar prefieren no hablar del tema, pero los ecos de sus crímenes siguen resonando como un susurro macabro en la memoria colectiva de Alemania. La historia de Joachim Kroll no solo aterra por sus actos, sino por la forma en que logró pasar desapercibido durante tantos años. No era un genio del crimen ni un monstruo cinematográfico. Era un hombre simple, mediocre, y sin embargo fue capaz de cometer actos tan inhumanos que desafían toda lógica. Nos recuerda que el mal no siempre tiene rostro reconocible. A veces vive en el apartamento de al lado, y así termina esta oscura travesía por uno de los casos más escalofriantes y perturbadores en la historia criminal de Alemania. Joachim Kroll no fue una figura carismática ni un asesino con un plan sofisticado. Fue un depredador silencioso, un hombre invisible ante los ojos de todos, hasta que fue demasiado tarde. Su historia no solo nos estremece por su brutalidad, sino por la inquietante realidad de que durante años el horror vivió entre la gente, en la más absoluta normalidad. Este caso nos obliga a mirar con más atención lo que suele pasar desapercibido. Nos recuerda que el mal no siempre grita, a veces susurra. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si esta historia te impactó, te invito a suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video, porque solo al recordar, evitamos repetir. Hasta la próxima historia.